a esta hora todavía, pero bueno, primeramente les doy la bienvenida. Buenas noches. Un momento. Sí, ahí van a disculpar. ¿Ya? Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro avance. Bueno, estamos ahí en los últimos puntos de nuestra unidad número 1. Entonces, vamos a proceder a continuar en el punto que nos hemos quedado. Ya, la idea es concluir de una vez esta unidad para ver un poco de práctica. Deme un segundo. Deme un segundo, quedamos justo en este punto. Bien. Un segundito. Vamos a dejar de hacer algo. Bien. Entonces, perdón, ahí en nuestra última clase nos habíamos quedado justamente en el concepto de la ley cero de la termodinámica y la importancia de ese concepto, ese criterio, sí, como parte de concepto fundamental para generar un sistema de medición de esta magnitud de la temperatura, justamente, ¿ya? Luego de eso, continuando con nuestro avance, vamos a evaluar diferentes unidades, ¿ya? Unidades que en este caso nos van a permitir definir las propiedades de nuestra sustancia, ¿ya? Deme, perdón, deme un segundo, por favor. Bien, perdón, van a disculpar que todavía estamos ahí con unas cositas, pero vamos a continuar, ¿ya? Entonces vamos a ir definiendo unidades que nos van a permitir definir las propiedades de nuestra sustancia, ¿ya? Dentro de esta tenemos unidades importantes como son las unidades de medida masa, ¿ya? Es bueno que nosotros podamos entender, perdón, que en nuestra materia, ¿sí? En nuestra materia de termodinámica, nosotros vamos a trabajar bastante con valores absolutos de medición, ¿sí? Los valores que vamos a utilizar para la determinación de nuestras propiedades siempre deberán encontrarse o siempre deberán enmarcarse en cantidades absolutas de medición. ¿Ya? En el caso de la masa, por su concepto, esta representa, ¿no?, la cantidad absoluta de materia que tiene, bueno, perdón la redundancia, la materia, ¿no? La materia como tal. Entonces, dentro de las ecuaciones de aplicación de esta propiedad, tenemos fundamentalmente, o sea, el concepto de masa como tal, como cantidad de materia presente en un cuerpo, sí, y también mediante la definición de la ley de gravitación universal de Newton, también tenemos una ecuación fundamental en términos de la masa, ¿ya?
Entonces, prácticamente, la representación de la ley de gravitación universal, ¿no? La constante G, el radio, bueno, este es el radio de la Tierra, y bueno, hay dos masas, ¿no? En diferentes puntos. Entonces, esto nos permite poder calcular esta fuerza de gravedad o de atracción, ¿no? Entre dos cuerpos que se encuentran, bueno, ahí separados entre sí. Entonces, esta ha sido una ley, una ecuación de bastante aplicación dentro de la física, la cual, bueno, está o se encuentra desarrollada en función de una propiedad masa, ¿no? De una propiedad conocida como masa. También, asimismo, como habíamos mencionado, el término masa nos representa o nos permite determinar las cantidades absolutas de materia de un cuerpo, ¿sí? Normalmente la encontramos representada con la letra M, ¿sí? M minúscula, como lo tenemos aquí, ¿sí? Y es una propiedad, bueno, importante y de bastante uso dentro de nuestra materia de termodinámica, ¿ya? Así también, ¿no? Vamos a utilizar propiedades de peso que ustedes ya tienen, ¿no? Las ecuaciones, masa por gravedad, nos da, ¿no? Los valores de la propiedad de peso, ¿ya? En términos de mediciones de densidad, volumen específico, sí, también tenemos nuestras ecuaciones, ¿correcto? Entonces ya tenemos esas definiciones de densidad también, o densidad media, que es equivalente a la masa sobre volumen, la representación en términos de los símbolos que utilizamos para representar, ¿no? Densidad, masa sobre volumen. Ahí ya la ecuación o función de esta ecuación, y esto en términos de volumen específico, ¿no? Entonces, el volumen específico es el inverso de la densidad, ¿no? Entonces, la densidad también es conocida, también la van a encontrar como masa específica, ¿no? Entonces, masa específica y volumen específico, bueno, que equivale a el inverso de la densidad, ¿ya? O es equivalente a un 1 sobre densidad, o en términos de volumen y masa, quedaría como volumen por unidad de masa, ¿no? Volumen sobre masa, y en el caso de la masa específico, densidad, masa sobre volumen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es el inverso, ¿no? El inverso, el volumen específico a la densidad. Entonces son propiedades que también vamos a utilizar dentro de nuestra materia, ¿ya? Dentro de nuestra materia. Entonces tenemos peso, tenemos masa, tenemos densidades, tenemos volúmenes, volumen específico, ¿sí? El peso específico, lo propio, ¿no? Entonces el peso específico es igual a la masa específica, que la masa específica habíamos hecho mención de que es la densidad por gravedad, ¿no? Entonces, por función, peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Ingeniero, Entonces, hola. buenas noches. Disculpe. Ya. Es que ese rato se quedó en masa nomás, recién se movió. Ya, perdón, de verdad que me había olvidado que esta aplicación tiene este problema, ¿ya? Entonces vuelvo un poco, ahí seguramente están viendo las propiedades de densidad, volumen específico, densidad, volumen específico, como hacía mención, densidad también es conocida como masa específica, y su ecuación, masa sobre volumen, es conocida como masa específica. Volumen específico es el inverso de la densidad, es decir, es equivalente a un 1 sobre densidad, es igual al volumen específico. Entonces, esta ecuación, que inicialmente era masa
volumen inversa sería volumen sobre masa, que equivale al volumen específico, ¿ya? Entonces la densidad, masa sobre volumen, densidad también conocida como masa específica, y volumen específico, que es el inverso de la densidad. Entonces, de mi ecuación de densidad, lo invierto y el volumen específico es equivalente a volumen sobre masa, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a correr de, perdón, perdón. Bueno, ahí en términos del peso específico, ¿no? Nosotros, por definición del concepto peso, es igual a, ¿qué cosa? El peso, la masa por la gravedad, ¿no? Entonces, el peso específico, en términos de peso específico, es este el símbolo, ¿ya? Y es equivalente a la masa específica por la gravedad, ¿no? Entonces, mi masa específica es la densidad, densidad por gravedad es igual al peso específico. De aquí también, ¿no? Yo puedo tener una ecuación equivalente a densidad en términos de peso específico, ¿no? Que también puedo tener aplicaciones o problemas donde me den, bueno, estas unidades, ¿no? O sea, densidad, gravedad, y me pidan poder determinar pesos específicos o densidad en términos de valores del peso específico, ¿no? Entonces, si el peso específico es igual a densidad por gravedad, puedo obtener ecuaciones equivalentes de densidad que va a ser igual a peso específico por gravedad o sobre gravedad, ¿ya? Entonces, hasta este momento estamos viendo algunas de las propiedades, nuevamente, masa, peso, densidad o masa específica, volumen específico, peso específico, ¿ya? Entonces son propiedades muy importantes a la hora del desarrollo de nuestros ejercicios, ya que nos permiten definir las propiedades de nuestra sustancia, y por ende también habíamos hecho mención que conociendo dos propiedades intensivas e independientes, nosotros podemos definir nuestros estados termodinámicos, ¿no? ¿Cuáles eran los estados termodinámicos? Ya los hemos hecho mención también en la clase anterior. Los estados termodinámicos son propiamente los estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, o también mezcla, ¿no? Entonces tenemos estados bifásicos también, que ya los vamos a ir también evaluando, ¿no? Entonces, dentro de esas propiedades importantes, nuevamente, masa, peso, densidad o masa específica, volumen específico, peso específico, ¿ya? Aquí, caminando un poco, tenemos las escalas de medición, ¿ya? Las escalas de medición. Bueno, básicamente en nuestra materia nosotros vamos a interactuar bastante con propiedades de presión y temperatura por las características de nuestro fluido termodinámico, ¿correcto? Entonces, por las características de nuestro fluido termodinámico y por la característica de los estados de nuestras sustancias en los diferentes procesos, ¿ya? Entonces, dos parámetros importantísimos dentro de cualquier proceso termodinámico tenemos a la temperatura y a la presión, ¿no? Básicamente, estas dos unidades como tal nos permiten definir. Bueno, espérenme un ratito, hay alguien que quiere entrar, dice, a la sala. Ah, no, ya no está. Ya, ahí. Mentira todo, mentira. Ya. Entonces,
estamos haciendo mención la importancia de estas dos propiedades, ¿no? Presión y temperatura, ¿correcto? Entonces yo lo que quiero que entiendan en este punto es que estas unidades, tanto la presión como la temperatura, ¿sí? Deben estar calculadas, ¿sí? En función a escalas termodinámicas, ¿ya? A estas escalas termodinámicas. Entonces, estas escalas de temperatura termodinámica rigen condiciones o establecen parámetros para poder medir la temperatura en función de una referencia, ¿sí? O cero absoluto, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Algunos todavía aquí ingresar, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de escalas termodinámicas o escalas que están fundamentadas un, eh, en un referente absoluto de medición, nosotros debemos entender de que todos nuestros parámetros de temperatura y de presión como tal deben determinarse en función de un absoluto referencial, ¿ya? Ahora vamos a ver que nosotros tenemos diferentes, en este caso, escalas de temperatura. Bueno, a ver, aquí ya tenemos escalas de temperatura. Aquí vamos a trazar esto, ya. Aquí, ya. Tenemos escalas de temperatura, perdón, según el sistema internacional, ya. Entonces, según el sistema internacional, mi referente de el cero absoluto, ya, mi referente del cero absoluto en el sistema internacional para poder yo medir es el cero Kelvin, ¿correcto? Van a disculpar si no se ve ahí bien con este trazo por el mouse, ¿ya? Pero este es 0 Kelvin, ¿ya? Entonces mi referente, mi cero absoluto es el 0 Kelvin y sobre este yo comienzo a medir, ¿ya? Por lo general, ¿qué sucede? Nosotros tenemos instrumentos de medición. Ahora yo les pregunto si referente a qué valor se Ingeniero, encuentra. disculpe, no sé si es a mí nomás, pero no aparece nada lo que usted está escribiendo, creo. Uy, no le puedo creer, a ver, creo que sí hay ese problema, che. A ver, esperen un segundo. Sí, creo que estoy escribiendo y no se ve. Insertar y tampoco me deja. A ver, denme un segundo. Bueno, aquí no pueden ver nada de lo que trazo. Primero lo voy a trazar aquí. Voy a trazar aquí. Y vamos.
Ya. Ya. Ahora, si yo les muestro, ¿pueden ver dos rayas rojas? Sí, ingeniero, sí se ve. Ah, ya. Entonces voy a intentar hacer algo. A ver, aquí voy a poner 0 absoluto, 0 Kelvin. Cero Kelvin, aquí 0 absoluto, pero no pueden ver lo que estoy escribiendo, ¿verdad? No. Ya, no se preocupen, ahorita lo van a ver. Aquí, sistema internacional, sistema el sistema inglés, ya. Ya, perfecto. Entonces voy a dar salir, mantener, y ahora sí lo van a ver. Ya, ahora sí lo ven, ¿no? Ahora, bueno, yo tengo en termodinámica que determinar siempre valores que estén referidos a un sistema absoluto de medición, ¿correcto? Entonces, el cero absoluto en el sistema internacional es el 0 Kelvin, ¿correcto? El cero absoluto en el sistema inglés es el 0 Rankine, ¿perfecto? ¿Eso qué quiere decir? De que si yo tengo un referente en una medida que no esté en función de un valor absoluto de medición, yo necesariamente tengo que utilizar ecuaciones de conversión para poder obtener un equivalente en el valor absoluto, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? De que ustedes cuando realicen sus ejercicios prácticos, ¿sí? Cuando realicen sus ejercicios prácticos, siempre que le den una unidad tanto en temperatura y en presión, deben buscar y garantizar de que las propiedades que están utilizando se encuentran referidas a un valor absoluto de medición, tanto en presión, tanto en temperatura, ¿ya? Es por eso que ustedes van a tener en la práctica ejercicios, ¿correcto? Que se encuentren normalmente nosotros que utilizamos el patrón de medida estándar, vamos a utilizar mucho grados centígrados, ¿no? O grados Celsius, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos esos grados o si nos dan esa información en grados centígrados, si nosotros queremos aplicarlo a nuestras ecuaciones de estado o a nuestras ecuaciones, perdón, dentro de la parte analítica de termodinámica, yo tengo que buscar su valor absoluto equivalente a esos grados centígrados. Entonces yo tengo ecuaciones para convertir y llevar mis grados centígrados a una unidad absoluta de medición. ¿Sí? Yo puedo llevarlo, dependiendo del sistema en el que esté trabajando, al sistema internacional, ¿correcto? Y llevarlo a grados Kelvin, o al sistema inglés, llevarlo a grados Rankine. O sea, yo puedo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que al momento de la analítica dentro de termodinámica, nosotros debemos llevar siempre las propiedades de temperatura y presión a valores absolutos, ¿no? Entonces, esos valores absolutos están referidos a una escala absoluta de medición, y en el caso del sistema internacional, el absoluto es el 0 Kelvin en este sistema, y en el sistema inglés el 0 absoluto está referido al 0 Rankine, ¿correcto?
Entonces, bien, aquí vamos a ir adelantando a la siguiente, a la siguiente diapositiva y vamos a ver esta ecuación, que ustedes ya la conocen también, que nos permiten llevar, ¿no?, un valor estándar de grados centígrados, grados Celsius, a grados Kelvin, y estos grados Kelvin, bueno, ya los podemos utilizar al momento de nuestros cálculos analíticos, porque hemos mencionado la importancia de poder llevar las propiedades, las unidades, a sus valores absolutos de medición, ¿ya? Entonces, aquí hacemos mención, perdón, sé que ahí se me queda colgado, hacemos mención a la escala que hemos visto, ¿no? En el sistema inglés, ese absoluto o la escala absoluta de medición está referida a los grados Rankine, y lo propio, yo tengo ecuaciones para poder determinar, en el caso sea necesario utilizar, o en el caso nuestro problema se encuentre parametrizado en un estándar dentro del sistema inglés, a esta unidad, ¿no? O sea, llevar de los Fahrenheit quizás a grados Rankine, o por qué no, que nos den valores en grados centígrados, pero todas nuestras demás unidades se encuentran dimensionadas en función a un sistema inglés, ¿no? Entonces tendría que llevar mis grados centígrados a Rankine y recién utilizarlo dentro de mis ecuaciones, ¿no? Entonces, esa importancia, tenemos ahí las ecuaciones que nos permiten movernos, ¿no?, de Fahrenheit a Rankine, ¿sí? Entonces ya tienen ahí esa relación. Perdón. Un segundito. Bien, entonces ahí tienen la otra relación que nos va a permitir movernos dentro de las diferentes escalas, ¿ya? Entonces, nuevamente, importantísimo, importantísimo que tengan en mente de que nosotros debemos movernos dentro de las escalas absolutas de medición. Ya cuando nos vamos a la parte analítica y cálculo dentro de termodinámica, siempre debemos estar referidas a escalas absolutas de medición, ¿ya? Y ya se van a dar cuenta de que todos los factores que están relacionados, ¿no?, en las ecuaciones de termodinámica, o estarán referidas a valores que están en función del grado Kelvin o grado Rankine, ¿no? Entonces, esos ya se encuentran parametrizados de esa forma, y nosotros tenemos que respetar eso también y movernos siempre en las escalas absolutas de medición. Perdón. Bien, y de este lado, en esta presentación, perdón, se me ha movido, en esta presentación tenemos, bueno, aquí las ecuaciones que nos permiten movernos entre los sistemas absolutos de medición, ya sea en el sistema inglés y cruzar al sistema internacional, es decir, bueno, poder transformar los grados Rankine en grados Kelvin, o también, ¿no?, los grados Fahrenheit en grados centígrados, o grados centígrados en Fahrenheit, para poder cruzar a
una escala de medición a otra escala de medición, ¿no? Para poder movernos entre escalas, entre la escala en el sistema internacional y en el sistema inglés, ¿no? Entonces, básicamente ustedes con esas cuatro ecuaciones van a poder fácilmente moverse en las diferentes escalas, ¿no? Ya sea en las escalas de medición en el sistema internacional o las escalas de medición en el sistema inglés y viceversa, ¿ya? Entonces, eso de importante en términos de la escala de medición de temperatura. Entonces, siempre referido a un referente absoluto de medición para el sistema internacional, el 0 Kelvin, el 0 absoluto equivale al 0 Kelvin, y en el sistema inglés 0 absoluto igual a 0 Rankine, ¿correcto? Entonces, cualquier unidad que nos dé nuestro ejercicio que esté fuera de las unidades absolutas de medición, debemos convertirlas en estos valores absolutos para poder utilizarla dentro de nuestros ejercicios, ¿no? Entonces, eso es importante en relación a la escala de temperatura, ¿no? Sistema internacional, sistema inglés, ser absoluto referente a una escala de transicional, 0 Rankine, y 0 absoluto referente a un esquema inglés, 0 Rankine y 0 Kelvin, ¿ya? Eso en relación, por favor, a la temperatura, ¿ya? Bueno, otra de las propiedades importantísimas, porque ya les había hecho mención que estas propiedades de presión y temperatura prácticamente definen mis estados termodinámicos, entonces indispensables, y de hecho la van a encontrar, bueno, así como aplicación como tal en prácticamente todos los ejercicios que vayan a desarrollar, ya que estas propiedades definen la sustancia como tal. Entonces, la presión también, al igual que la temperatura, esta debe ser medida dentro de nuestra asignación termodinámica referida a una escala absoluta de medición, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir detallando, ¿no? Cómo es esta escala, la cual nos permite determinar estas propiedades de presión dentro de una sustancia, ¿ya? Primeramente, la presión, por definición de concepto, ustedes ya también lo conocen, de física, ¿sí? Equivalente a la fuerza normal ejercida sobre una superficie, ¿no? Una superficie, en este caso, un área determinada, ¿ya? Entonces, es acción de la fuerza normal a la superficie de acción de esta fuerza, ¿sí? Se habla de presión solo cuando se trata de gases o líquidos, ¿correcto? Mientras que la contraparte de la presión en los sólidos está referida a un esfuerzo normal, ¿correcto? Entonces, cuando, bueno, en este caso, cuando hablamos de presión, nos referimos a esa fuerza normal que es ejercida sobre elementos en estado gaseoso líquido, ¿correcto? Ahí yo hablo de un concepto de, de, eh, de presión, ¿ya? Pero si yo ejerzo una fuerza normal sobre un sólido, estoy hablando de un esfuerzo normal, no de una presión ejercida sobre el sólido, sino de un esfuerzo, ¿ya? Perdón, denme un segundito, por favor. Denme un segundo.
Ingeniero, disculpe, no se escucha. No se escucha nada. Digo que esperemos un momento. Perdón, sí, por favor, un segundito, un segundito. Sí, sé que no se escucha, denme un segundo, van a disculpar. Perdón, buenas noches, van a disculpar que la verdad estamos con el cierre de unos servicios allí, bueno, tienen trabajando hasta esta hora, está algo un poco crítico. Les pido disculpas de verdad por las interrupciones repentinas, pero bueno, vamos a seguir. Estamos en la medición por aquí de la entonces, hemos mención, había hecho mencionando las propiedades de presión y temperatura eran bastante importantes y ambas debían ser medidas en medición. Sí, entonces ya evaluamos primeramente el término de esta medición para de temperatura. Para la propiedad de temperatura. En este momento vamos a comenzar en detalle en relación a la presión. Ya vemos el tema del concepto de presión como tal, fuerza mal ejercida sobre una superficie. ¿No? Hablamos términos de presión cuando esta fuerza normal ejercida un, sobre un líquido y hablábamos de un esfuerzo normal cuando la fuerza es aplicada sobre un objeto sólido. ¿Ya? Es el concepto, la definición, fuerza normal accionada sobre una superficie, ¿no? Como ecuación, bueno, ya ustedes la conocen, entonces quedaría establecida de esa forma. En términos de las unidades de presión, tenemos las siguientes, ¿no? Entonces, dentro de estas unidades de presión como tal, las unidades de presión, tenemos unidades de presión como son el pascal, pero esta unidad de medida pascal es una unidad muy pequeña. En ese sentido, normalmente cuando hablamos de magnitudes de presión como tal, encontraremos expresiones relacionadas a kilopascal, megapascal, ¿no? Por la característica de las dimensiones bastante pequeñas que representa el pascal como tal, ¿sí? Bueno, también asimismo nosotros tenemos diferentes unidades de presión que seguramente nos vamos a encontrar dentro de la parte práctica que estarían relacionadas a bares, atmósferas estándar de presión, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado dentro de las más representativas y también tenemos, bueno, aquí la equivalencia para poder movernos entre las diferentes unidades de medición, ¿no? Tanto de bares, atmósfera, kilogramo fuerza, para movernos, ¿no? En función de pascal, megapascal, kilopascal, pascal, megapascal, bueno, bares, en términos de atmósfera, y kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es equivalente, ¿no? A 9.81 newton por centímetro cuadrado, o, bueno, ahí exactamente 807, ¿no? Newton por centímetro cuadrado. Entonces, estas unidades son las que nos permiten movernos, ¿no? Entre las diferentes escalas de medición de presión, perdón. ¿Ya?
Entonces, bueno, si bien hay un detalle, ¿no? Presión atmosférica, presión relativa, ahora me gusta explicarlo un poco mejor en la gráfica que tenemos en la diapositiva que viene, ¿ya? Como les había mencionado, estas propiedades, tanto la presión como la temperatura, son medidas dentro de los procesos termodinámicos mediante instrumentos, ¿correcto? Entonces, en el caso de la temperatura, o sea, de manera industrial, ustedes cuando visiten una industria se van a dar cuenta de que existen medidores, lógicamente, y por lo general, ¿no? Dependiendo del proceso, estos te dan registro, ya sea, ¿no? En grados Kelvin, en grados centígrados, ¿no? Dependiendo del proceso. Entonces, ya nosotros sabemos si lecturamos mediante nuestros instrumentos, mediciones de temperatura en grados centígrados. En la siguiente gráfica vamos a evaluar justamente de qué manera nosotros generamos esta escala de medición. ¿Ya? Bueno, aquí vemos que estas ecuaciones, ahora vamos a venir nuevamente a estas ecuaciones, pero ahorita vamos a explicar esto con esta gráfica y luego nos volvemos a las ecuaciones anteriores, ¿ya? Entonces, lo que estábamos explicando era básicamente, enfoquémonos en esta gráfica, ¿ya? Nosotros habíamos hecho mención de que en el sistema internacional para la medición de la temperatura, este cero absoluto estaba referido a el cero Kelvin, ¿correcto? Entonces, mi cero absoluto está referido a el vacío, a la presión de vacío o el vacío absoluto en términos de presión, ¿correcto? Ese es mi parámetro de medida de presión en términos absolutos de medición, ¿ya? La presión atmosférica es cuando nosotros nos encontramos metidos la fuerza gravitacional, la densidad ejercida sobre la Tierra. Nosotros habitamos en la Tierra, entonces estamos sometidos a la fuerza de presión, se encuentra por encima del cero absoluto, ¿correcto? Entonces mi presión atmosférica se encuentra en esta línea, ¿ya? Quiere decir que mi presión atmosférica yo la mido del cero absoluto a este valor, ¿ya? Entonces, esa presión, por lo general, nosotros la conocemos, ¿no? A presión atmosférica nosotros tenemos un valor, ¿no? 9.81, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, es esta presión justamente que está referida a un valor absoluto de medición, ¿sí? La presión atmosférica se encontrará entonces por encima de referente absoluto de medición o el cero absoluto o vacío absoluto, ¿correcto? Se encontrará por acá. Y ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos la medición de un instrumento o de un manómetro? ¿Ya? Por eso también esta presión que lectura el manómetro, ¿sí? El instrumento conocido como manómetro, es una presión referida a la presión atmosférica, ¿ya? Es una presión referida a la presión atmosférica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo un manómetro dentro de un proceso industrial, yo lecturo una presión, ¿correcto? Pero esa presión, ese instrumento está calibrado referente a una presión atmosférica, ¿correcto? Entonces lo que me lectura el instrumento, como está calibrado a esta presión, es la presión de este punto referida a la atmosférica hasta el punto que me marca, ¿correcto? Entonces,
yo tengo por debajo una presión atmosférica y de la presión atmosférica al punto que mide es lo que me mide el manómetro, ¿correcto? Pero yo lo que necesito es conocer al momento de utilizar esta presión, conocer los valores absolutos de medición. Es decir, el valor absoluto de medición va a ser igual a medir del punto de mi referente absoluto de medida, es decir, del vacío absoluto, del cero absoluto, a el punto de presión que quiero medir, ¿correcto? Entonces, si se fijan, mi absoluto va desde esta línea hasta este punto, ¿correcto? Y esto equivale a ¿qué? A la presión atmosférica o la... Disculpa que me interrumpa, no sé qué estarán explicando. Nosotros estamos en presión teórica. Ahí recién apareció. Uy, ya. A ver, denme un segundo, lo voy a dejar con esta. Vayan viendo la gráfica. Lo vamos a volver a explicar, denme un segundo. Bien, entonces, buenas noches. No sé, sé que no podían ver ahí la gráfica. Les decía lo siguiente, ¿no? Ahora sí pueden verla, ¿verdad? Ingeniero, sí se ve. Bien, entonces, estamos hablando de la medición positiva dentro de un sistema, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan y visiten una fábrica, sí, seguramente se encontrarán con instrumentos que midan temperatura y midan presión, ¿correcto? Si mi instrumento dentro de esta unidad, dentro de esta fábrica, dentro de donde yo vaya a trabajar, a inspeccionar, a medir, me permite medir en grados centígrados, ¿correcto? Yo tengo que al momento de utilizar, hacer cálculos para determinar el tema del comportamiento de la energía, que es como vamos a ver más adelante cuando tengamos aplicativos de la primera ley de la termodinámica, nosotros vamos a tener que convertir ese valor de grados centígrados a una escala absoluta de medición que es el grado Kelvin o el grado Rankine, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando. Lo propio vamos a tener que realizar en términos de la presión, ¿ya? Cuando nosotros vamos a una industria, por lo general, los instrumentos están calibrados, como les había mencionado, en función a la presión atmosférica, ¿correcto? Pero la presión atmosférica se encuentra por encima de mi cero absoluto o vacío absoluto, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si mi instrumento está calibrado en función a la presión atmosférica, ¿correcto? Este me va a lecturar únicamente la presión de este punto, es decir, desde la presión atmosférica hasta el valor que me esté midiendo, ¿correcto? A esa presión positiva que me mide este instrumento, conocido como manómetro, por lo general, es conocida como presión manométrica, ¿ya? Esta presión manométrica, un ratito. ¿Ya? Entonces, es una presión referida a la presión atmosférica, ¿ya? Ese instrumento conocido como manómetro que vemos normalmente en una fábrica está calibrado en función a la presión atmosférica. Entonces, lo que yo lecturo no es una unidad absoluta de medición, ¿correcto? Entonces, para yo obtener esa presión absoluta, yo necesito adicionar la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, debemos tener claro nosotros que para aplicar estas unidades dentro de la práctica, tenemos que referirnos a las escalas absolutas de medición. No nos olvidemos que esta presión atmosférica pues va a variar
es una función, lógicamente, de la latitud, de la altitud, ¿correcto? Entonces, yo tengo una presión en Santa Cruz, tengo una presión en Cochabamba, tengo una presión en La Paz, tengo una presión en Estados Unidos, en Europa. Tengo diferentes presiones que están en función de las elevaciones, ¿no? Entonces, siempre tendré que trabajar de esa forma en nuestras escalas absolutas de medición, ¿correcto? Entonces, en un lugar yo tendré un valor de presión y mi instrumento me lecturará siempre en función de mi presión atmosférica del lugar, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de poder determinar los valores absolutos de medición, ¿sí? Que van a estar referidos al valor que me marque mi manómetro más la presión atmosférica del lugar donde esté midiendo, ¿no? Entonces, esta presión absoluta para presiones positivas va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿ya? ¿Correcto? Ahora bien, si nos vamos a este otro lado, seguimos bajo la misma referencia, vacío absoluto es el cero absoluto, ¿correcto? Tengo la presión atmosférica de este lado, pero también yo tengo, denme un segundo, un segundo. Ya, bien. Entonces, como habíamos mencionado, perdón, nosotros nos... Bien. Bueno, nosotros estábamos detallando justamente estos dos escenarios, ¿no? La medición de presiones que se encuentran por encima de la presión atmosférica, ¿correcto? Entonces, normalmente dentro de sistemas tenemos la medición de presiones que son positivas, es decir, presiones que se encuentran por encima de la atmosférica. Hemos visto de que estas mediciones, que normalmente están referidas a instrumentos conocidos como manómetros, que son los que nos marcan estas presiones, al estar calibradas referente a una presión atmosférica, nos lecturan de la presión atmosférica a la presión que se está lecturando. Esta no corresponde a la presión absoluta, puesto que la presión absoluta es equivalente a la presión atmosférica más la presión lecturada por el manómetro. ¿Ya? Eso en el caso de lecturaciones positivas de presión. Nosotros también tenemos dentro de la parte práctica lecturación de presiones por debajo de la presión atmosférica. Normalmente estas presiones que se encuentran por debajo de la presión atmosférica son conocidas como presión de vacío, ¿no? Entonces se encuentran en un valor por debajo de la presión atmosférica. Tenemos sistemas, columnas de destilación en procesos de refinación que normalmente trabajan a presiones por debajo de la presión atmosférica para bueno, a fin de cumplir, ¿no?, el objetivo de su proceso. Entonces, estas presiones se encuentran por debajo de la presión atmosférica y el instrumento normalmente que me lee presiones por debajo de la presión atmosférica son los vacuómetros, ¿no? Entonces, estos vacuómetros son instrumentos que miden presiones por debajo de la presión atmosférica, pero al igual que los manómetros, que me miden presiones positivas, el vacuómetro me mide presiones negativas, están calibrados referente a una presión atmosférica, ¿correcto? Entonces, ellos lo que lecturan son justamente la presión referente a la presión atmosférica a, bueno, la presión que nos están marcando, ¿correcto? Y cuando nosotros determinamos la presión absoluta
de esa medición es equivalente a ¿qué cosa? ¿No? Esta presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión del vacuómetro, ¿ya? Entonces, esta presión atmosférica, perdón, esta presión absoluta, si se fijan, va a ser igual a esta presión, a la atmosférica, menos esta presión, ¿correcto? Entonces, de esa forma, yo puedo determinar la presión absoluta de sistemas que trabajan a presiones por debajo de la presión atmosférica y de sistemas que trabajan a presiones positivas, es decir, presiones por encima de la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, de esta forma yo establezco mis escalas absolutas de mediciones. Estamos haciendo mención de que esta escala absoluta de medición está referida a un cero absoluto o vacío absoluto. Estamos también haciendo mención de que nuestros instrumentos de medición industriales normalmente se encuentran calibrados a la presión atmosférica, que esta presión atmosférica se encuentra por encima de la presión de vacío, ¿sí? Y que esta presión atmosférica, pues bueno, varía dependiendo de la latitud, de la altura en la cual se encuentra nuestra industria o lo que vamos a analizar, ¿ya? Entonces habíamos visto de que en temas de presiones atmosféricas tenemos una variación, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentran lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces, esta puede cambiar, pero lo que no puede cambiar es que si nosotros tenemos tanto la lecturación del manómetro, del vacuómetro, es poder determinar las presiones absolutas. Entonces, de esta forma, nosotros determinamos las presiones absolutas, ¿sí? Tanto para sistemas que se encuentran por encima de la presión atmosférica como para sistemas que se encuentran por debajo de la presión atmosférica. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos esto y que entendamos el sistema de medición absoluta de la temperatura, ¿no? Entonces, nuevamente, hacemos referencia de que tanto la presión como la temperatura son magnitudes que deben ser trabajadas referente a una escala absoluta de medición, ¿no? Entonces ya hemos hablado de cómo realizamos eso en función de la temperatura y cómo realizamos eso para propiedades de medición de presión, ¿no? Entonces, en sistemas donde tenemos presiones positivas y donde tenemos presiones negativas, ¿ya? Bueno, eso en relación a la presión. Me vine primeramente al gráfico. Aquí subimos un poco a la parte de las ecuaciones, que es prácticamente esto, ¿no? La presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Entonces, a ver, recuerden esta ecuación. Presión manométrica igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Y si nos unimos aquí a la gráfica, vamos a poder ver, ¿no? Que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, pero si nosotros despejamos presión manométrica va a ser igual a la absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Entonces, básicamente, presión manométrica absoluta menos atmosférica, y la presión de vacío, que va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Entonces, esta presión de vacío, correcto, va a ser igual a, ¿qué cosa? A la presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿sí? Entonces, presión atmosférica menos la presión absoluta. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular presiones positivas, presiones, bueno,
Presiones positivas decimos a presiones que están por encima de la atmosférica. Y aquí no hablamos de presiones negativas, sino de presiones que se encuentran por debajo de la atmosférica, ¿no? Entonces esas son presiones de vacío, ¿no? Entonces tenemos las ecuaciones para poder determinar nuestras presiones absolutas cuando nuestro ejercicio nos dé presiones lecturadas por manómetro o por vacuómetro, ¿no? Entonces nosotros ya en la parte práctica, analítica, podemos encontrar ejercicios donde nos digan, bueno, en tal sistema, sí, de producción de vapor o de producción de energía, o dependiendo de lo que se trate el proceso, tenemos un sistema en el cual la presión manométrica se encuentra a tantos bares o tantos kilopascales o tantos pascales, ¿ya? Entonces, si mi ejercicio me da valores referidos a la presión manométrica, yo no puedo utilizar ese valor para términos de mis cálculos dentro de termodinámica, ¿no? O sea, yo necesito conocer el valor absoluto de esa medición. ¿Por qué? Porque esta unidad de medida está referida únicamente a la atmosférica y hemos hecho mención de que tanto en términos de presión y temperatura yo tengo que trabajar siempre referido a una escala absoluta de medición, ¿ya? Entonces siempre tengo que llevarlo a un valor absoluto dependiendo de lo que me diga mi ejercicio, o posiblemente el ejercicio les diga la presión absoluta es de tanto. Entonces, si el ejercicio se los da tal cual y les dice esta es la absoluta, no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no? Pero si el ejercicio les da un valor de medición referido a una presión manométrica, ustedes tienen que convertirla a presión absoluta, o si el ejercicio les da una propiedad medida en función de una presión de vacío, ustedes tienen que hacer lo propio, llevarlo a un valor absoluto para utilizarlo dentro de sus ecuaciones, dentro de la parte analítica práctica de su ejercicio, ¿sí? Eso referente a la medición de la presión y de la temperatura, ¿ya? Bueno, otra, un segundo. Bien, entonces, ya habíamos hecho mención, ¿no? En términos de presión, habíamos definido la presión como la fuerza normal a una superficie, ¿no? El término de presión era aplicado, habíamos hecho mención, a propiedades de una sustancia en estado gaseoso líquido, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos una sustancia en estado gaseoso líquido, aplica decir presión, ¿no? Cuando yo aplico una fuerza sobre una sustancia gaseosa o aplico una fuerza sobre una sustancia líquida, yo estoy hablando de presión ejercida sobre el gas o presión ejercida sobre el fluido, ¿sí? Hablamos de un esfuerzo normal, es decir, una fuerza normal a la superficie cuando hablamos de un sólido, ¿no? Entonces, cuando nosotros accionamos una fuerza normal a un sólido, estamos hablando de un esfuerzo normal a ese sólido, es decir, a esa superficie, ¿correcto? Eso por un lado. Entonces, ya nosotros hemos evaluado un poco la escala de medición
de la presión y la temperatura. Nuevamente, recalcamos, porque eso es importantísimo, que nosotros en termodinámica nos movemos en las escalas absolutas de medición. Ya hemos visto y evaluado cada una de ellas en términos de presión, referidos a un cero absoluto o vacío absoluto, en términos de temperatura, dependiendo si estamos evaluando unidades en el sistema internacional o en el sistema inglés. En el sistema internacional, el referente absoluto de medición de temperatura, 0 Kelvin, perdón, y en el sistema inglés, 0 Rankine, ¿no? Entonces son nuestros referentes absolutos de medición, ¿no? Vacío absoluto para presión, en términos de temperatura, 0 Kelvin, 0 radian, ¿ya? Tenemos las ecuaciones para poder convertir las unidades que nos dé nuestro ejercicio, para poder movernos siempre en estas propiedades absolutas, ¿ya? Entonces siempre nos vamos a manejar dentro de las propiedades absolutas, dentro de nuestra parte práctica, ¿ya? Ahora estamos evaluando la presión que es ejercida sobre un fluido, ¿correcto? Entonces, evaluemos un poco también esto. La presión en un fluido, bueno, ahí en reposo no cambia en la dirección horizontal. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. En la dirección vertical, la presión que es ejercida sobre un fluido se incrementa, bueno, se incrementa con la profundidad, debido ahí en ese caso a la adición de la columna de agua, ¿no? Producto ahí del peso del fluido a medida de que nosotros nos vamos alejando de la superficie. Eso lo vamos a ver en este momento. Entonces, prácticamente un perfil de presión en términos de la presión ejercida sobre un fluido. Nosotros tenemos el siguiente perfil de presión, ¿ya? El siguiente perfil de presión. Aquí yo sé que sí pueden ver esta bolita que se mueve. Entonces, imagínense que nosotros trazamos aquí, a este nivel, una horizontal. Esa va a ser la superficie. Si nosotros queremos medir la presión, ¿no? La presión en los diferentes puntos, a medida de que vamos bajando, nos vamos a topar con este perfil de presión. Es decir, que la presión en este punto va a ser, bueno, aquí inicialmente 0, vamos bajando, va a tener esta magnitud, vamos bajando esta magnitud, vamos bajando esta magnitud, esta magnitud. Entonces nosotros vamos observando un fenómeno de que la magnitud de presión, es decir, el valor de medición de presión o el valor de la presión, va incrementando a medida de que nosotros nos alejamos de la superficie, y esto lógicamente es producto del incremento de la presión ejercida por la columna de agua sobre el punto que estamos midiendo, ¿no? No se olviden que si yo mido en este punto, yo tengo una columna de agua de esta magnitud, ¿correcto? Que es equivalente a esta presión. Si yo mido en este punto, yo tengo una columna de agua de esta magnitud que me representa una presión en este sentido. Entonces, el perfil de presión se describe de esta forma, y este aumenta a medida de que yo me alejo de la superficie o desciendo, ¿ya? Bueno, esto ahí se lo voy a dejar para que ustedes eso lo analicen un poco, este tema, pero este análisis es realizado mediante la consideración de un elemento diferencial, ¿sí? Un elemento diferencial de estas dos magnitudes, ¿no? Entonces, de un delta de X, delta de Z, estas vendrían a ser lógicamente las presiones
En este caso, nosotros dentro de estos elementos tenemos la incidencia 1 de la presión atmosférica. Nuestro elemento diferencial, lógicamente, ejerce una fuerza producto de su peso, ¿correcto? Y del otro lado, nosotros tenemos todo este análisis, es un análisis diferencial a nivel del fluido, ¿sí? Entonces nosotros sabemos de que cuando nosotros sumergimos, en todo caso, un cuerpo de una masa determinada, nosotros tenemos un fenómeno de empuje, ¿no? Entonces esta P2 está referida a la presión de empuje, ¿ya? Entonces, por un lado, yo tengo la presión atmosférica, tengo la presión de mi fluido, tengo la contrapresión ejercida por mi empuje, ¿no? Los perfiles de presión en términos de X, ¿sí? Que quedan distribuidos de esta forma, como les había mencionado, presión atmosférica, la presión ejercida por el peso, el empuje que me genera una presión en este sentido. Si realizamos un sistema de ecuación sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y analizamos justamente las fuerzas que estamos analizando, nos vamos a encontrar con esta ecuación, ¿correcto? Esto, por favor, ustedes lo van a ir analizando y cualquier consulta que tenga referente a esta deducción, o la vemos en la siguiente clase o la vemos cuando nos toque ver el tema de la parte práctica, por favor, ahí para que no quede ninguna duda referente a la ecuación que se ha realizado, ¿ya? Entonces, simplemente sumatoria de fuerzas Z, ¿sí? Igual a 0. Y vamos resolviendo, ¿no? Vamos resolviendo la ecuación. Al final, bueno, aquí el tema de la, bueno, aquí en el tema del peso, ¿no? Masa por gravedad, eso sí lo vemos desde el punto de vista de la densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces, si despejamos masa, va a ser igual a densidad volumen, y aquí yo tengo delta de z, perdón, delta de x de z, que es mi diferencial también de B, ¿no? Es mi diferencial de volumen. Esto ya lo había reemplazado por la masa en función de la densidad. Entonces, densidad por volumen, mi volumen representado por diferencial de x de z, y gravedad, ¿no? Porque es la deducción en términos de el peso, ¿no? Entonces, lo que vemos apareciendo de este lado, ¿ya? Finalmente, ustedes van a llegar a un valor que un diferencial de presión va a ser equivalente a densidad, gravedad por dz, o ustedes en algunas aplicaciones lo van a encontrar como altura, ¿no? En términos de altura. Un momento. Un segundo. Ya, el otro lado también. Encontrando algo. Bueno, entonces quedaría en términos de un diferencial de presión, una variación de presión entre dos puntos equivalente a la densidad gravedad, o esto también es conocido como peso específico, lo habíamos visto, por dz. Este dz, si nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos damos cuenta de nuestro volumen de control sobre el cual estamos realizando el análisis diferencial, vemos que dz es esta componente, ¿no? Por lo general, esta está referida, podemos tenerlo como dz, ustedes también lo van a encontrar referente a un valor de altura, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la variación de presión es equivalente a densidad, gravedad
altura o peso específico por altura, ¿ya? Bueno, ahí ya habíamos visto, ¿no? Que el peso específico es igual a densidad por gravedad, que es conocido también como peso específico, o la masa específica, como la quieren llamar, por la gravedad, ¿ya? Bien, sí, sí pueden ver la gráfica, ¿no? Hay una gráfica, ¿la pueden ver? Sí, sí, pero Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a irnos un poco a bueno, a una explicación un poco práctica de la medición de la presión, ¿ya? El accionar de la presión, ya lo habíamos visto, por definición es normal a la superficie, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una superficie netamente horizontal, lógicamente que el accionar es normal a esa superficie. Cuando nosotros hablamos de normal, estamos hablando de perpendicular, ¿ya? Perpendicular a la superficie, normal a la superficie, ¿ya? En este punto, si se fijan, nosotros tenemos una superficie que no es horizontal, que es inclinada, entonces el accionar es normal a esta superficie, es decir, 90 grados a la superficie. Tenemos también superficies que son irregulares, lo propio va a ser normal a esta superficie, 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 normal a esta superficie. ¿Ya? Siempre normal, perpendicular a la superficie de acción. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes se fijan, yo tengo un punto A, un punto E, un punto C, un punto D, un punto E, un punto F, un punto G, ¿correcto? Si yo quiero medir la presión en este punto, ¿sí? Yo me limito a el valor de la columna de agua a ese punto, cuando hablamos en términos de fluido. ¿Eso qué quiere decir? Si yo trazo aquí una línea recta, ¿no? A lo largo de A, B, C, D, E, F, G, yo me doy cuenta de que todos estos puntos, indistinto del accionar normal de la presión al punto, ¿correcto? ¿Sí? Se encuentran a la misma H, a la misma altura. Es decir, que de la superficie, ¿correcto? Al punto, yo tengo una medida que es la misma de la superficie al punto B, de la superficie al punto C, de la superficie al punto D, de la superficie al punto E, de la superficie al punto G, al punto F, ¿ya? Es por eso que de esta representación no nos olvidemos de que en esta zona nosotros tenemos agua, en esta zona de abajo tenemos mercurio, ¿ya? Podemos decir de que esta presión en A, correcto, es igual a la presión en B, es igual a la presión en C, es igual a la presión en D, en E, en F, en G. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presión en este punto es equivalente a ¿qué? A densidad, gravedad por el delta Z o H en este caso, y como las H son las mismas, mi fluido es el mismo, es decir, la densidad son las mismas, la presión en A, en B, en C, en D, en E, en F, en G son iguales, ¿ya? Ahora, eso como presión relativa, les digo que es igual a densidad, gravedad, altura, ¿ya? Como presión absoluta, hemos visto de que necesitamos incluir a la presión atmosférica. Entonces, mi presión absoluta a este punto va a ser igual a la presión atmosférica más
la presión relativa al punto que estamos midiendo, ¿ya? Entonces, todas estas presiones son igual a la presión atmosférica más la presión relativa que está en función de la densidad, gravedad, altura. Esa H es el punto al cual estamos midiendo, ¿ya? Ahora bien, yo tengo la presión en este punto H y en este punto I, ¿ya? Si ustedes se fijan, el único punto donde yo tengo mercurio es de este lado, ¿correcto? Entonces, de este lado yo tengo el accionar, o es decir, la columna de presión que está sobre H está referida a la columna que ejerce el agua hasta este punto y a la columna que ejerce el mercurio a este punto, ¿correcto? Sin embargo, en I yo tengo el accionar de una única columna de agua al punto I. Por ende, como yo tengo dos sustancias de este lado, la presión no pueden ser las mismas, porque estamos hablando de que la presión ejercida por un fluido es función de la densidad, de la gravedad y de la magnitud de la columna de agua, ¿correcto? Bueno, en este caso no tengo agua, sino tengo también mercurio, entonces es igual, en este caso, esta presión en H a la columna de agua más la columna de mercurio que yo tengo al punto que quiero medir. O sea, si bien en lo horizontal yo tengo una misma H, ¿correcto? No tengo fluidos que son iguales. Por ende, esta presión en H es diferente a la presión en I o en L, creo. ¿Ya? F, G, H, I. Sí, es I, ¿ya? Entonces, la presión en H es diferente a la presión en I. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que de este lado tenemos dos fluidos que tienen diferentes densidades. Es decir, de que de un lado voy a tener únicamente la densidad del agua accionando sobre este lado, pero de este lado tengo la densidad del agua hasta esta altura y la densidad del mercurio hasta esta altura, ¿no? Por ende son diferentes, ¿ya? Entonces ya estamos aprendiendo un poco a poder determinar la presión en diferentes puntos de un fluido, ¿correcto? Entonces, en términos de medición absoluta, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión ejercida por el fluido en el punto que queremos medir. El accionar de la presión es siempre perpendicular, normal a la superficie, no nos olvidemos. Nuestro perfil de presión queda definido de esta forma. Se incrementa a medida de que nosotros nos vamos alejando de la superficie en proporciones de esta forma, ¿correcto? Entonces, a mayor profundidad, lógicamente mayor presión, producto de un incremento de la columna de agua, y esta presión es función de la densidad, de la gravedad y de la altura de la superficie al punto que queremos medir, ¿ya? Eso en términos de cómo se determina, bueno, ahí la presión del fluido. Ustedes van a repasar un poco la definición diferencial que hemos utilizado para establecer la ecuación, ¿no?, de presión de un fluido equivalente a densidad, gravedad, altura, ¿correcto? Eso ya lo van a ver, por favor. Bueno, allí el punto de la presión, ¿ya? Es muy importante. Ya hemos visto la importancia que tiene el poder medir adecuadamente la presión, ya en términos absolutos de referencia. Dentro de la parte práctica y a lo largo de la historia se han creado diferentes dispositivos que son utilizados normalmente para la medición de la presión, o que utilizan en todo caso un aplicativo de la presión dentro de fluidos para ser utilizado. Tenemos la máquina de Pascal, tenemos aplicativos
¿no? Como lo son las prensas hidráulicas. Entonces yo aquí le dejé así un ejemplo medio sencillo que el cual buscaba que podamos entender, ¿no? Este principio, ¿sí? Este principio de la máquina de Pascal con las diferencias de áreas para poder jugar con la distribución de la fuerza en consideración a la incompresibilidad de los fluidos, ¿no? Entonces, al tener un comportamiento, el fluido líquido de ser incompresible, el accionar de la fuerza en este punto, pues bueno, es traducido al otro punto y jugando con las áreas, nosotros teníamos la generación de una mayor fuerza, ¿no? Entonces, este principio le hemos dejado ahí unos ejemplitos para que ustedes puedan analizarlo y que también concluyan en ese detalle, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un dispositivo y vamos aumentando el área, ¿no? Multiplicamos las fuerzas disminuyen, entonces un análisis que se los dejo para que lo realicen, ¿ya? Bueno, sé que hay algunas otras diapositivas ahí que las vamos a ir pasando un poco rápido porque lo vamos a ver con la parte práctica, ¿ya? Otro aplicativo es el manómetro. Ahí les dejamos las ecuaciones que normalmente rigen el uso, ¿no? de estos manómetros por por este aplicativo, ¿no? Para la medición de presión mediante un tubo en U. Ya, ¿qué es lo que sucede de este lado, ¿no? Nosotros tenemos un recipiente que está conectado a un dispositivo en U, ¿ya? Este gas va a ejercer una presión sobre un fluido que normalmente nosotros conocemos su densidad, podría ser mercurio, vemos un ejemplo, ¿correcto? Pero cuando nosotros lo utilizamos, este gas ejerce una presión sobre este punto 1, ¿ya? Ejerce una presión sobre este punto 1, ¿correcto? Entonces, la presión en este punto, nosotros sabemos que es igual a la presión en este punto, ¿sí? La presión en 1 es igual a la presión en 2. Si yo conozco esta altura, conozco la densidad de este fluido, puedo conocer la presión en 2 es igual a la presión en 1 y por ende yo puedo conocer la presión del gas, ¿correcto? Eso en términos de presión relativa. En términos de presión absoluta, yo tengo por la parte de arriba una incidencia de la presión atmosférica. Entonces, para poder determinar una presión absoluta, yo necesito adicionar la presión atmosférica más la presión de la columna de agua al punto 2, que es igual a densidad gravedad por altura, ¿no? Entonces, si yo conozco esta densidad, que dependiendo del instrumento que utilicemos, está referido a un fluido mercurio, agua, alcohol, aceite. Entonces, si yo conozco esa densidad, puedo conocer la presión en términos relativos o en términos absolutos, ¿ya? Bueno, aquí también les dejo un pequeño ejemplo en el cual realizamos una medición de presión en función a un fluido, en este caso mercurio, en el cual le damos, bueno, ahí como ven, mercurio, en el cual le damos la densidad del mercurio para esas condiciones y bueno, ahí un pequeño cálculo de la presión, ¿ya? Eso, bueno, aquí también, eso en términos de líquidos, perdón, en términos de fluidos gaseosos, medición de presión de fluidos gaseosos, aquí también, ¿no? En función de fluidos líquidos, como les había mencionado, ¿no? Tenemos la incidencia aquí también de la presión atmosférica. Normalmente dentro de la práctica nosotros podemos obtener un solo fluido,
es decir, un solo líquido, una sola densidad, o podemos tener sistemas multifluidos con diferentes fluidos, con diferentes densidades. Entonces, si tuviéramos un tipo de ese sistema y nos piden determinar la presión de la columna en un punto 1, es decir, al fondo, y nosotros tenemos un sistema donde tenemos un líquido 1, líquido 2, líquido 3, es decir, 3 líquidos con 3 densidades, yo puedo calcular las alturas de cada uno de ellos, conozco la presión de este lado, puedo conocer la presión en ese punto 1. Entonces, la presión en ese punto 1 va a ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica, ¿correcto? A la presión ejercida por esta columna del líquido 1 por H1, ¿sí? Es decir, densidad 1, gravedad por H1, más el peso de esta otra columna, densidad 2, gravedad H2, más el peso de esta columna, que va a ser igual a densidad 3, gravedad por H3, ¿no? Que es justamente todo esto, y todo eso será igual a la presión en este punto, ¿no? Entonces, mucho depende del fluido, ¿sí? Que está relacionado a una densidad, y la presión, que es igual a la densidad gravedad por la altura, que está referida de la superficie al punto que estamos midiendo, ¿no? Ingeniero, este tema lo va a subir al Classroom. Ya lo he subido, ya está en el Classroom, ya desde que iniciamos la primer clase. ¿Ya? ¿En qué parte tu ingeniero no está? Yo entré y no sale nada. Deme un segundo. En este momento nos entramos directamente. ¿Está ahí? Está ahí, dice a ver, dame un segundo. Presentación. Instrucción. No. A ver, denme un segundo, sí, creo que tienen razón, no está. Se lo subo terminando la clase, por favor. Pensé que de verdad se los había subido. Van a Fin, ya solo está la presentación. Solo está la presentación, sí, correcto. Perdón, no se lo subo tras que terminemos, por favor, ¿ya? Tras que Gracias. terminemos. Sí, perdón. No, tienen toda la razón. La verdad que pensé que se lo había subido, me he confundido, le he pasado solo la presentación, ¿ya? Entonces, ni bien terminemos, yo se lo voy a subir, por favor, ¿ya? Para que ustedes puedan ir evaluando esto. Les había hecho mención, por favor, de que no malentendamos el tema de que la carpeta sea transcribir esta presentación a un cuaderno, ¿ya? O sea, aquí le damos un pantallazo, un punteo inicial, y ustedes tienen que desarrollar un poco estos temas con la bibliografía que se les ha pasado. Hay unos 2 libros relacionados a estos temas que, bueno, se encuentran incluidos dentro de ese libro. Entonces, tienen que ir desarrollándolo, ¿no? Tienen que ir desarrollándolo. Entonces, ya para la siguiente, ahí yo les pido perdón, la verdad pensé que se los había pasado, pero para la siguiente unidad, ni bien comencemos la unidad 2, yo se la voy a subir para que a medida de que vamos avanzando, y ustedes puedan ir desarrollando sus apuntes, ¿ya? Por favor, van a disculpar esto y yo se lo subo tras que terminemos. Entonces, otro aplicativo, sí, me gustaría, sí, ya esto sí concluirlo, ¿sí? El día de hoy, presentación 1, para que el siguiente sábado ya veamos práctica, ¿no? Relacionada al 1, ¿ya? Entonces tenemos aplicativos, como les habíamos mencionado, en temas de manómetro, ¿sí? Y esto se lo voy a dejar ahí también para que lo puedan ustedes analizar,
¿Ya? Cualquier duda que exista, ahí me la consultan en relación a este tema, porque es que lo pasamos un poco rápido, pero vamos a ver la parte aplicativo, es decir, la parte práctica de estos puntos para poder explicar un poco mejor esta parte y las ecuaciones también, ¿ya? Bueno, entonces en términos de otros aplicativos relacionados a fluido, tenemos el aplicativo de los manómetros, ¿no? Entonces, los manómetros, como habíamos visto, o sea, miden la presión de un fluido en determinados puntos, así como hemos hecho un ejemplo para medir la presión de todas estas columnas referentes a este punto número 1, ¿no? Teníamos estas ecuaciones. Entonces también si el fluido es el mismo, es decir, que si no tenemos esta división como tal o no tenemos 3 fluidos y solamente tenemos uno, la presión va a estar referida únicamente a la presión atmosférica, densidad, gravedad, altura, ¿no? La altura al punto que estamos midiendo y es prácticamente esta ecuación de acá. ¿Ya? Bien. Y bueno, aquí otro aplicativo del manómetro nos permite poder calcular caídas de presión en una sección de fluido, ¿ya? Tenemos un aplicativo referente prácticamente a un aplicativo relacionado a un dispositivo de esta forma, ¿no? O sea, podemos determinar caídas de presión en un punto determinado, ¿no? O sea, ver si la presión, o sea, es equivalente entre un punto y otro punto, o ver cuánto ha caído la presión en un determinado punto, ¿no? Entonces, tenemos instrumentos que estarían basados en este funcionamiento. Podríamos utilizar de la misma manera un sistema como habíamos visto, ¿no? Una medición mediante un dispositivo en U, ¿sí? En el cual yo tengo un fluido de una densidad conocida, correcto, el cual yo en este sistema lo puedo utilizar para poder calcular una diferencia de presión o un diferencial de presión, ¿ya? No nos olvidemos que si yo tengo un fluido ingresando por este punto, voy a poder detectar una presión aquí, ¿correcto? Entonces el gas me puede ejercer una presión aquí, en este punto, ¿no? En este punto es la presión que me está ejerciendo este fluido, en todo caso, ¿sí? De este lado, ¿correcto? Entonces tengo un fluido que es conocido, ¿correcto? Yo tengo un punto A, la presión en el punto A es equivalente a la presión en el punto B. Tengo una altura de mi fluido o de mi columna del fluido que yo conozco la densidad, que puede ser, como habíamos dicho, mercurio, aceite, alcohol, ¿correcto? Y puedo determinar este valor de presión de esta columna de este lado. De este punto a este punto tengo una altura A, correcto. Estamos hablando de que en todo caso tengo un fluido que me genera una presión de este lado equivalente a esta presión en A, y de este otro lado tengo una presión equivalente, bueno, aquí de una magnitud en términos de esta columna de este punto a A, ¿ya? Puedo generar una ecuación para poder medir la caída de presión entre este punto 1 y este punto 2, aplicando lo que hemos identificado, simplemente haciendo la sumatoria de los esfuerzos, en todo caso, igual a 0, ¿no? Entonces vamos sumando las fuerzas, las fuerzas que tenemos de este lado, las cuales serán equivalentes a esta presión 2, ¿correcto? Entonces tenemos nuestra presión 1, vamos a tener
la presión equivalente a esta densidad 1, ¿correcto? Que va a ser todo este fluido, ¿sí? Densidad 1, gravedad 1, la columna o la altura de nuestro punto 1 al punto A es igual a H más A. Entonces, pues A más A, perdón, H, ¿correcto? La densidad 2 ¿por qué? Porque la presión ejercida por este fluido, entonces, sin negativa del lado, porque va en contrapresión a la presión que viene de este lado, ¿no? Entonces, aquí va menos densidad 2, gravedad H, que es la columna al punto B, y me falta este tramo de acá, que también va en este sentido, que es la misma densidad, porque es el mismo fluido que cruza, ¿correcto? Entonces, densidad 1, gravedad por la columna A, ¿no? Eso equivale a la presión 2. Yo puedo determinar un diferencial de presión y tener una ecuación equivalente en función de las densidades. Lógicamente que yo, para poder utilizar este instrumento, tendría que conocer la densidad de mi fluido y la densidad del fluido que estoy utilizando para medir el diferencial de presión, ¿no? Entonces es otro aplicativo en términos de medición de presión que yo puedo encontrar o tener dentro de un aplicativo de medición como tal de presión, ¿ya? Entonces, de esta forma, hemos avanzado quizás un poco acelerado, ¿no? Por el tema de las clases que hemos perdido, pero es básicamente nuestra unidad número 1. Como le había hecho mención, primero, si tienen alguna pregunta, alguna referente, poder contestar antes de terminar, y yo inmediatamente terminamos, les subo esta presentación para que puedan trabajar la semana en esta unidad. Ya el siguiente sábado, les pido por favor, o sea, mi intención es de verdad poder asistir ahí presencial y poder ver los ejercicios parciales. Yo les confirmo en el transcurso de la semana, ya vamos a hacer un esfuerzo de que así sea, por favor, pero yo también sé que siempre les digo eso, y al final se me presenta una cosa, otra cosa, y no puedo, la verdad, ¿ya? Pero vamos a hacer un esfuerzo de poder hacerlo. La siguiente clase sí veríamos parte práctica relacionada a esta unidad, ¿ya? Aprovechen la semana para revisar los conceptos, y como les he mencionado, por favor, no entiendan de que lo que está en la presentación, en la diapositiva, es únicamente lo que ustedes tienen que transcribir a su carpeta como apunte, ¿ya? Utilícenlo simplemente como un referencial, por favor, ¿ya? Utilícenlo como un referencial, complementen cada punto, cada deducción, y de esa forma establezcan, bueno, su unidad número 1, ¿ya? Les pido eso, por favor. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda antes de ir terminando. Bueno, yo quedo atento, los escucho. Ingeniero, Sí, adelante. en el tema de la carpeta, digamos, al complementar, digamos, cada subtítulo, digamos, ¿es necesario de la bibliografía o también podemos complementar sacando del internet? Bueno, inicialmente yo les pasé una bibliografía. Lógicamente que existen N libros que ustedes pueden encontrar en físico, pueden encontrar en digitales, pueden usarlo. Pueden también buscar de internet, pero que quizás esa facilidad de buscar en internet y de que ustedes puedan hacer sus apuntes en digital no sea una excusa como
como para aprovechar y decir, ah, ya me entro a internet, aquí está el concepto, lo copio, lo pego y lo presento así, digamos, ¿no? O sea, nuevamente, la idea no es esa, ¿ya? O sea, si gustan, lógicamente, se lo puede hacer ¿cómo se llama? En Word, ¿no? Y pueden tener todos sus apuntes en Word y presentarlos así, ¿no? Porque así lo hemos establecido desde el comienzo, pero entiendo que ahora con el Internet, o sea que es una herramienta realmente importante, nos facilita tanto que nosotros podemos entrar y hasta buscar temas ya hechos y copiar, pegar y me olvido, digamos, ¿no? O sea, la idea es que ustedes, en base a lo que hemos intentado colocar dentro de las diapositivas, ustedes puedan generar un apunte con todos esos puntos un poco más desarrollados, ¿sí? Pero de que ustedes lo puedan entender, ¿no? O sea, aquí al final del día, esto se trata de que ustedes puedan quedarse con esos conceptos que les sirvan para utilizarlos más adelante, ¿no? Entonces, esa es el objetivo, digamos, ¿no? Entonces, si gustan, lo pueden hacer, ¿no? En Word pueden utilizar información de Internet, sí, digamos, ¿no? Pueden hacerlo, pero al final entiendan el objetivo principal, ¿ya? De que lo hagan de esa forma o lo hagan agarrando un libro y haciéndolo a mano o traduciéndolo a Word, es de que ustedes puedan desarrollar esos puntos, pero de que los puedan entender, ¿no? De que puedan entender ese aplicativo que va a tener dentro de un aplicativo profesional práctico, ¿ya? Entonces sí lo pueden hacer, pero mi consejo es ese, ¿no? Que lo pueden hacer, existe mucha facilidad, pero también eso nos lleva quizás a limitarnos siempre a buscar información, copiar, pegar y al final no entenderlo, ¿no? Creo que el objetivo es de entenderlo y de desarrollarlo de esa forma, ¿ya? ¿Y la carpeta se puede hacer digital y en escrito? Claro, o lo hacen bien digital o lo hacen bien escrito, ¿no? No, tampoco no un mix, ¿no? Porque creo que no se ve bien. O lo hacen digital o lo hacen escrito, pero siempre nuevamente recalcar de que estamos hablando de que es algo en limpio, ¿no? Estamos hablando de que es algo en limpio, ya sea digital o sea escrito, estamos hablando de que es un documento en limpio, de que no es simplemente un copiar-pegar, de que ustedes tienen que tener un formato, o sea, sin margen, colocar los conceptos, desarrollarlos y bueno, ¿no? Lo hagan digital o escrito, está bien siempre y cuando entendamos de que es algo en limpio, ¿no? Listo, Inge. Bien. Entonces, Ingeniero, sí, adelante, adelante. a lo que yo entiendo de hacer un deber o un limpio es que, digamos, cuando no dan, digamos, los conceptos, uno busque la información, digamos, para complementar, porque, digamos, no o sea, para que podamos entenderlo mejor, eso es lo que yo entiendo, digamos. Exacto, es justamente eso, justamente es eso, justamente es eso. O sea, ustedes se van a dar cuenta que en la diapositiva no siempre está el concepto profundizado, ¿no? Nosotros hablamos de un concepto en algunos puntos generales, pero colocamos los puntos, ¿no? Entonces ya ustedes lo van a ir desarrollando, ¿no? Van a agarrar, digamos, ese concepto, yo les doy los puntos importantes, pero ustedes ya lo desarrollan, ¿no? Y los que vayan revisando un poco la bibliografía seguramente se van a dar cuenta, ¿no? O sea, de que simplemente lo que presentamos en la diapositiva son pequeños resumen del tema como tal, ¿no? Esa bibliografía, ¿dónde la pasó, ingeniero? Está en el Classroom, hay una carpeta que dice biblioteca. Ah, ya ahorita. Ya, porfa. O sea, sé que no hay mucho, yo dije que les voy a intentar colocar un poco más, que tengo que revisar mi libro y yo les paso, no hay problema. ¿Ya?
Bien, bien, queridos estudiantes. Entonces, si no tienen otra consulta, podemos terminar en ese punto. Yo en este momento les subo la presentación y ya nos vemos el día sábado, Dios mediante. En el transcurso de la semana confirmamos si la asistencia es presencial o virtual. Es decir, bueno, ahí ya estableciendo la hora, ¿ya? Listo, hasta luego, Inge. Lo dije. Bien, bien, muchas gracias. Gracias a todos, ¿ya? Gracias por Chao. la paciencia y por su tiempo, ¿ya? Hasta luego, que tengan una excelente semana. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.